Saludos, profesor. Nosotros somos del grupo número 1 y estamos presentando la actividad de metalenguaje, que forma parte de los juegos interaccionales. El propósito de este juego es de ejercitar la discriminación de los niveles de abstracción de la comunicación en el lenguaje. Cada participante contestó una hoja de trabajo basándose en un pequeño concepto. A continuación, se va a realizar la guía de discusión. El primer punto de nuestra guía es: la discusión deberá centrarse en la dificultad que ofrece el lenguaje para discriminar sus propios niveles de abstracción. Empezamos con Belén. Bueno, en primer punto no encontramos mucha coherencia en lo que es el texto y esto lo podemos relacionar con la resolución de la pregunta número 3, en donde se complica un poco debido a que uno no sabe bien qué respuesta darle por el hecho de que el texto no tiene un sentido correcto. Entonces a mí se me complicó entenderlo porque existían bastantes cosas que no daban mucho sentido. Seguimos con Cindy. Bien, entonces al tener un lenguaje usado incorrectamente en los ítems del ejercicio, creaba un problema de abstracción, provocando que el mensaje solo haya sido comprendido parcialmente y no en su totalidad. Nuestro siguiente punto es: ¿cómo se relaciona esto con los niveles de comunicación en la interacción? Empezamos con Olinda. Ok, esta interacción se relaciona a través del nivel principal, que sería la metacomunicación. ¿Cuál es la metacomunicación? Es todo lo que se da y todo lo que se recibe, toda la información que se da y toda la información que se recibe en esta interacción del emisor y del receptor. ¿Y qué conceptos incluye la metacomunicación? Incluyen los niveles de contenido y los niveles de relación, que los va a explicar mi compañera Juliana a continuación. Bueno, a continuación de lo que explicó mi compañera Linda, el nivel de contenido vendría a ser el texto sobre el uso de las comillas. Y el nivel relacional es el contexto, el saber cómo y cuándo usarla. Bien, el tercer punto vendría a ser la siguiente pregunta: ¿cuál es el equivalente de las comillas en la interacción? Empezamos con Belén. Las comillas tienen como función básica la de señalar cierto distanciamiento con relación al sentido propio de la palabra. Esto es equivalente a decir, por así decirlo, o refiriéndonos a tal cosa. Seguimos con Charlotte. También dice que el uso de las comillas es en una conversación, con otras personas se emplean comillas para mencionar la frase o oración exacta que expresa la persona. Nuestro siguiente punto es la pregunta: ¿cuáles son las ventajas y desventajas del lenguaje en cuanto a la interacción? Empezamos con Cindy. Muy bien, las ventajas de la interacción en el lenguaje aplican desde que pueden ser flexibles y adaptativas, hasta también poder hacer uso de una retroalimentación inmediata, eliminando probabilidad de interpretaciones erróneas. Te doy la palabra a Juliana. Bueno, yo voy a hablar sobre las desventajas, que vendrían a ser que no todas las personas tienen una misma idea sobre una misma palabra, el mismo contexto. No todas las personas tienen condiciones de oír con claridad los mensajes o definitivamente no oyen por una incapacidad, que no se permiten transmitir graficaciones mentales con suma nitidez, que es efímero ya que demanda tecnologías y que lo quiere retener, algo que sea más bien escrito. Mm, Nuestro siguiente punto es discutir si es posible que en la teoría de los tipos lógicos sea solo un artificio formal para evitar las paradojas inherentes al lenguaje y a la interacción. Doy la palabra a Linda. Ya, no, la teoría de los tipos lógicos no es un artificio formal, porque podemos ver que es de mucha utilidad en este texto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esta teoría de tipos lógicos le daría un orden y una jerarquización al texto, de modo que las ideas principales o las ideas más importantes estuvieran más ordenadas, ¿no?
entre ideas principales, ideas importantes, después ideas secundarias, y así habría menos confusión. Entonces, es totalmente válida la teoría de los tipos lógicos. Y nuestro último punto, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden analogizarse las comillas? Le doy la palabra a Walter. Bueno, las comillas se las pueden analogizar tanto verbalmente como gramaticalmente. En el lado de verbal se lo puede hacer por un gesto que es muy común, que es hacer así, cuando se quiere hablar de comillas, porque eso tiene una estructura similar al código del lenguaje. Charlotte. También las otras que se pueden usar son las simples y las angulares. Angulares. Sí, angulares. Bueno, para concluir, podemos decir que es importante destacar que no existe una interacción eficiente entre el texto que desarrollamos y los participantes, porque para hacer un concepto sencillo como es el de las comillas que hemos visto la mayoría de nuestra vida, se lo expone de una manera ambigua y muy poco explicativa, provocando que al momento de resolver la hoja de trabajo surgieran algunas dificultades. Con esto terminamos nuestra actividad. Muchas gracias por su atención.